el canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Bienvenidos a Convivencia Ciudadana, el programa de la comunidad y para la comunidad. Estamos en directo en Teleboyacá para el mundo entero. Soy Byron Mejía Cardona. Vamos hoy, mejor dicho, a sacarla del estadio, a seguirla sacando día a día cada programa para que todos aprendamos en derecho y todos los temas importantes que nos atañen a todos los colombianos. Incluso tenemos sintonía a nivel nacional e internacional. ¿Qué mejor que traer un hombre que ha sido un gran colaborador con un espíritu altruista, profesional, uno de los abogados que diría yo de lo mejor, con toda la sencillez del mundo y el profesionalismo? Algunas veces lo han visto, lo vieron mucho anteriormente, pero él había estado fuera del país y con todas sus cosas y ahora está aquí con nosotros de nuevo en Teleboyacá. Él es el doctor Sebastián Ramírez Echeverri. Gracias por estar con nosotros, doctor. Hombre, Byron, muchas gracias, un cordial saludo para todos, para ti. Yo creo que no me merezco ese preámbulo, Byron, de verdad que eres muy generoso por eso, y como te lo he dicho siempre estaremos aquí dispuestos, si Dios nos lo permite, cuando tú nos invites, para compartir lo poquito que sepamos, Byron, acerca de varios temas que son de interés para la ciudadanía. Bueno, yo les puedo decir que muy humilde, pero un profesional espectacular, especializado en Derecho en Familia, ¿cierto? Especializado en responsabilidad civil y del Estado, pero la vida nos llevó al Derecho de Familia. Sí. ¿Por qué, cuéntanos, para romper el hielo, por qué, Sebastián, por qué te lleva al Derecho en Familia? Byron, porque es que a veces la vida es la misma la que nos conduce por destinos que nosotros nunca planeamos. Nosotros en un principio pensamos, o yo pensaba mientras estudiaba mi carrera de Derecho, que el derecho penal era muy apasionante, estudiarlo. Ya en las últimas etapas de mi carrera quise enfocarme en el derecho laboral. Cuando salí empecé con el derecho civil y la vida me llevó a, pues gracias a Dios, a ganar el concurso de la Defensoría del Pueblo, en el cual trabajo derecho civil y derecho de familia, apoyando a muchas personas, gracias a Dios, en diferentes temas del derecho de familia y sobre todo personas pues muy vulnerables y en estado de pobreza. Bueno, entonces vamos, después de este preámbulo, a hablar en materia de familia, de alimentos, de visitas, pero la pregunta concreta en este cuestionario que estoy haciendo ahora fuera de cámaras es: ¿quiénes tienen derecho a recibir alimentos en Colombia? ¿Quiénes? Porque no es solamente los niños, sí, espectacular, primero los niños, segundo los niños, pero vamos a ampliar más bien ese conocimiento que tienes. ¿Quiénes tienen derecho? Bueno, Byron, muy bien. Efectivamente, como muy bien lo manifiestas, vamos a hablar hoy como de ese tema de los alimentos, ¿cierto? En Colombia el tema está regulado por el Código Civil, artículo 411 de dicha norma. Allá se establece que, pues, hablemos
como a ti te gusta, para el pueblo, sin complicar mucho el asunto, para no llenarnos de un montón de rigorismos jurídicos que de pronto las personas no entienden. Entonces, simplemente los hijos, ¿sí? Los menores de edad, hijos menores de edad o mayores hasta los 25 años si están estudiando educación superior, ¿cierto? Lo cual se debe certificar efectivamente por dichas instituciones para que efectivamente pues ese mayor de edad siga devengando unos alimentos. Los padres tienen derecho, Byron, a que los hijos les provean alimentos. El cónyuge culpable, el que sale como cónyuge culpable en un trámite de divorcio, que de pronto ahorita explicamos qué es eso de cónyuge culpable, le debe alimentos al cónyuge inocente, ¿cierto? Hay unas sanciones que establece el Código Civil para cuando en el trámite de divorcio se declara una persona como cónyuge culpable. Bueno, tienen derecho los hijos adoptivos, Byron, ojo. Hay igualdad, no importa que es que ese hijo que yo tengo no es biológico, sino que es un hijo adoptado. No importa. Lo mismo los padres adoptivos, o sea, los padres frente al hijo adoptivo y el hijo adoptivo frente a los padres adoptantes tienen todo ese derecho de alimentos, los hermanos también, los compañeros permanentes efectivamente se extienden, no solamente cuando es el matrimonio, sino los compañeros permanentes. Entonces, Byron, el artículo 411 a grosso modo regula que efectivamente son estas personas quienes o estos miembros del núcleo familiar quienes tienen ese derecho a los alimentos. Bueno, hay una inquietud muy grande también para la gente que nos acompaña siempre. Los hijos, ¿en qué momento deben de responder por sus padres en caso tal de? Es decir, los mayores de edad o esos padres que ya no están trabajando, que están pasando por momentos difíciles, y lo más triste, se está viendo en este momento, es una familia con 6 hijos, ya cada uno harina de otro costal, así decimos en Antioquia. ¿Cuándo la ley les dice ustedes tienen el deber ser? Y si no lo hacen, tienen la obligación. De las cosas bonitas del derecho, Byron, es no ser exegético. ¿Qué es ser exegético? Es simplemente leer y aplicar una norma tal y como lo diga. Si la norma no contempla algo, entonces no se puede aplicar, no. Hay que hacer una interpretación y nuestra constitución política nos trae un principio muy bonito que se debe aplicar para el Estado, para las entidades, para la sociedad en general y para las familias como su núcleo esencial, que es el principio de solidaridad. Sí. Y ese principio, de ahí se deriva esa responsabilidad que tenemos, por ejemplo, nosotros como hijos, de que si bien podemos tener familia, podemos tener otras obligaciones, esos padres que de pronto están en una situación con la cual ellos no pueden proveerse sus diferentes necesidades de subsistencia, pues efectivamente si hay unos hijos que tienen esa capacidad de poder auxiliar a sus padres en esos momentos de dificultad, como bien lo dijiste, Byron, en un momento de enfermedad, en un momento de vejez, en un momento difícil de la vida, pues en virtud de ese principio lo tenemos que hacer y en virtud de que también la ley así lo dispone, como lo dice el artículo 411 del Código Civil. Bueno, para quienes están llegando a nuestra sintonía en directo, estamos en Convivencia Ciudadana con el doctor Sebastián Ramírez Echeverry, el cual le apasiona y soy testigo de que le encanta ejercer el conocimiento bajo los lineamientos de la ley, pero de la parte humana también. Estamos hablando de los deberes y los derechos y viene una pregunta de un oyente, un televidente, que me escribe y me dice que si esos derechos son renunciables
o negociables en caso tal de? ¿En qué momento? Categóricamente no. Categóricamente no. Son derechos que no son renunciables, no se puede renunciar a ellos, no son negocios transables, ni tampoco se pueden heredar o se pueden transmitir. Muy bien. Entonces, asimismo, en este hilo que llevamos de derecho en familia, vamos entonces, doctor Sebastián, también para desglosar. Ya estamos hablando de quiénes tendrían derecho en cuanto a la parte de alimentos. Y vamos propiamente qué es lo que pasa cuando enseguida hacemos otras preguntas importantes que ustedes las están planteando. Y qué es lo que pasa cuando se van a separar la pareja y tienen 1, 2, 3 niños, no importa el número, avancemos con 1 o 2 niños. Sí. ¿Cuál es el camino indicado que usted nos puede dar a conocer qué es lo primero que debemos de hacer? Si ya definitivamente no van a vivir, entonces van a discutir, porque también entra mucho la parte emocional. Lo del derecho en familia es muy hermoso, pero ustedes son unos berracos, digo yo, coloquialmente, porque se enfrentan y encaran a la emocionalidad. No dejo que me pongan otro papá, con rabia dice el hombre. O hay madres que dicen otra madrastra, y ahí se agarran y todo eso. ¿Cuál es para que empecemos desde ese lineamiento? Bueno, muy bien, Byron. Efectivamente, como se dice coloquialmente, ese es el pan de cada día en el derecho de familia. Lastimosamente, los padres, y esto es un jaloncito de orejas muy respetuoso a algunas madres que tienden a instrumentalizar el menor. ¿Qué es instrumentalizar? Es coger ese menor y tratarlo como un instrumento para infringir dolor en el otro. Entonces, ¿cómo se hace? Toman al menor y dicen, señor, como usted está con la vieja esa, eso es. Entonces no tenés derecho a ver el niño, no tenés derecho a ver a la niña, mira a ver qué vas a hacer, es que me tenés que pasar una cuota de tanta plata, así no te los ganes, no me importa cómo te los vas a conseguir, pero si no me traes esa cuota y no lo visitas aquí en la acera 1 hora a las 2 de la tarde, o sea, con un montón de condicionamientos, Byron, que efectivamente e inequívocamente son utilizados no por el bien del menor, sino para infringir dolor en la otra persona. Entonces, sea lo primero siempre advertir a esa amplia teleaudiencia de Convivencia Ciudadana, hombre, primero, siempre pensemos en nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Eso es lo que nos debe regir a nosotros a la hora de hacer cualquier acuerdo, ¿cierto? A la pareja la debe regir el interés superior del niño, la niña y el adolescente, como también un jalón de orejas bastante grande para esos padres que, por ejemplo, establecen una cuota alimentaria de 50,000 pesos mensuales, Byron. Dígame, hoy, con el precio de la papa, con el precio de la carne, con el precio de un montón de artículos, usted que compra, Byron, que usted es un conocedor absoluto de muchas situaciones, usted que compra con eso. Claro. Entonces, no, es ponerse la mano en el corazón, Byron, y pensar en el bienestar de esos menores. Mejor dicho, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con Convivencia Ciudadana para que este hombre nos siga, mejor dicho, volviendo duchos. Y sobre todo una palabra que nos fascina a los dos, cómo concertar y conciliar para evitar todos esos dolores y por qué los elementos primarios son estos niños que quedan en la mitad. Ya regresamos.
hermosa y bella dama, pero es por 2.000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cables tiene consecuencias. Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Bueno, estamos hablando en medio de los mensajes institucionales, porque nuestro director de cámaras y todo, Felipe, nos estaba contando que qué temazo, porque como que ha visto muchos problemas, la problemática muy de cerca de él. Pues no es que eleva a ningún niño ni nada de eso, sino que nos estaba contando que hay varios casos de esos. Algo por aclarar, este tema me apasiona porque es tema que nunca va a salir de moda. Quiero emplear este término es porque antes, por el contrario, están muy preocupadas las autoridades administrativas, doctor Sebastián, y si en las cárceles se habla de 200 cárceles más, que no es la medida, me sale un momento con el ejemplo, porque es la resocialización y otros temas que tienen que ver la parte penitenciaria. Se está hablando a los alcaldes que no dan abasto con las comisarías de familia. ¿Y qué pasa? Es porque nos embarga una emoción y esa rabia, eso que le deja un amor al otro y como nunca lo pensaron cuando estaban haciendo el niño. Así hablo yo. Pero entonces te quiero compartir, para que nos digas ampliamente, como lo sabes hacer, cuál sería la metodología, el camino a seguir en cuanto a si vamos a reclamar los derechos de los niños en cuanto a alimentos y los del adulto. O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo sería? Bueno, muy bien, Byron. De pronto también hacer un breve paréntesis, si me lo permites. Claro. Porque es que es muy importante, Byron, lo que acabas de decir. O sea, ojalá fuera un tema que pasara de moda. Sí. Ojalá que tanto las madres, porque es que creemos que siempre es el padre el que falta y es lastimosamente lo más común, sí, pero no siempre. Hay madres también que son demandadas y requeridas extrajudicial o judicialmente por alimentos,
porque le deben alimentos a sus hijos. Entonces, ojalá este fuera un tema que pasara de moda, pero es un tema tan grave que inclusive, sin meternos mucho en el ámbito penal, porque no sé mucho del tema, pero mira que inclusive es hasta un delito. Hay un delito denominado inasistencia alimentaria. Entonces, por Dios, una obligación que ni siquiera tendría que estar escrita, es que es una obligación que es tan natural que yo como padre, pues lógico que tengo que atender a mi hijo, tengo que proveerle alimentos, cuidados, tengo que responder por ese menor. Eso es tan natural que a uno no lo tendrían que estar requiriendo para eso, Byron. Y sin embargo, lastimosamente, nos falta mucha educación en el tema. Bueno, ahora, frente a lo que dices, Byron, frente a la diferencia entre unos alimentos de menor de edad y de mayor de edad, pues tenemos que decir, sea lo primero, que para el menor de edad pues hay una normatividad especial que regula el tema en cuanto a sus derechos y las obligaciones que le asisten a diferentes entidades y en concreto a los padres de familia. Entre ellas, pues esa normatividad es la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia, Código de Infancia y Adolescencia, sí, que es efectivamente pues el que tiene todo este conjunto de derechos y obligaciones que regulan todo el tema de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Entonces ahí hay un trámite especial, efectivamente, ahí se conceden unos derechos. Ahorita de pronto, Byron, si tú lo quieres, cuando hablemos concretamente sobre el procedimiento para los alimentos de menores de edad, podemos tratar el tema, por ejemplo, qué medidas cautelares contempla ese código, qué particularidades tiene frente a los alimentos que puede pedir un mayor de edad, que ya es un tema regulado por el Código General del Proceso y también tiene su trámite. ¿Y qué tal si lo hacemos ya? Porque la gente, yo sé que le interesa demasiado, a todos nos interesa, y hagámoslo ya, para que con esa cátedra que yo siempre te digo de elogios, porque tienes el conocimiento, el profesionalismo y la humildad para enseñarnos esa parte. Bueno, muy bien, muchas gracias, Byron. Siempre no creo que sea tan merecidos esos no, pero yo lo hago, de todas formas, déjame ahí, si no, te hago sentar en el despacho. Byron, bueno, sea lo primero decir que hablemos como nos gusta, Byron. Sí. Ahí que nos está viendo doña María, ¿cierto? Sí. Entonces doña María tiene un hijo de 5 años, entonces ella le interesa el tema de cómo fijar esa cuota alimentaria, no la tiene regulada, o sea, digámoslo así, Pedro, que es el papá de ese hijo de 5 años, le da cada vez que le quiere. Entonces un mes le da 200.000 pesos, el otro mes le da 100.000 pesos, pero no hay una cuota regulada. Entonces, ¿qué tiene que hacer doña María? Doña María tiene que ir primero agotar la vía de la conciliación, ¿sí? Citar ante un centro de conciliación, o por ejemplo puede acudir a la personería municipal. Si por ejemplo, hagamos el caso, es aquí en Medellín, entonces puede ir a la personería de Medellín, puede ir a la procuraduría, siempre y cuando pues sean estratos 1 y 2, ¿cierto? Creo que hasta el 3 los pueden atender. Entonces solicitar, puede ir también a una universidad con cátedra de derecho que tenga centro de conciliación, allá puede hacer inclusive el trámite gratuito, o si tiene recursos económicos puede pagar un centro de conciliación privado. También puede ir a las casas de justicia, donde hay conciliadores en equidad también, o centros de conciliación, allá puede agotar el trámite y tiene que citar al padre, lo tiene que invitar a una diligencia de conciliación y allí solicitar que se regule una cuota alimentaria y ojalá otros temas que son de interés para que quede un acuerdo complementario, por ejemplo, custodia y cuidados personales, por ejemplo, el régimen de visitas, ¿sí? Y otras particularidades pues que se requieran regular. En caso de inasistencia, digamos que ese señor no asistió o que asistió a esa diligencia pero no estuvo de acuerdo en conciliar ninguna cuota, ya con la constancia de conciliación que a doña María le dan,
con eso ya agota el requisito de la conciliación Byron. Entonces ya con eso, ya sí puede ir a entablar una demanda de fijación de cuota alimentaria. Entonces ya es ante un juez de familia que ella le va a solicitar: señor juez, el señor tiene esta capacidad económica, estos son los gastos del menor, ¿sí? Relaciona más o menos los gastos, por lo tanto considero que la cuota del señor, del padre, debe ser tanto. Entonces el juez fija una cuota alimentaria y esa ya queda por sentencia. Bueno, hay una pregunta también que uno se le hace mucho en la calle, y hay mujeres que le dicen a uno: no, pues ¿qué le van a quitar a él? Si él se salió del trabajo y vuelve y se colocó y vuelve y se salió, ¿qué puede pasar con esa persona? Lastimosamente, Byron, prácticamente es como dicen por ahí, es un tigre sin dientes, porque es que cuando nos vemos enfrentados a un padre que no tiene recursos económicos o que trabaja en la informalidad, ese tipo de demandas ante jueces de familia pierden esa fuerza vinculante, porque por ejemplo a muchas madres, a mí lastimosamente me ha tocado decirles, Byron, que por ejemplo pues yo puedo interponer la demanda ante el juez de familia, lo puedo notificar, puede salir una sentencia ordenando el pago, pero si yo no tengo cómo ejecutar esa sentencia, cómo de pronto ejecutar unas medidas especiales que se toman en ciertos procesos, como por ejemplo el embargo de salarios. Que tiene una moto, le embargo la moto, que tiene una casa, le embargo la casa. Pero si yo no puedo tener como esa posibilidad de requerir o de obligar al demandado al pago con esas medidas, pues lastimosamente, como decimos coloquialmente, Byron, esto se vuelve un canto a la bandera. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a quien esté en esa situación? De pronto acudir a la denuncia del delito de inasistencia alimentaria, porque es que no es lo mismo que a mí me citen, Byron, en un juzgado de familia, a que me citen un fiscal con el apremio de que me puedo ir para la cárcel por un delito, porque es un delito que da cárcel. Bueno, a eso voy y la sacaste del estadio, Sebastián, porque es que vemos que anteriormente se había y se estaba como manejando la idea desde Bogotá y era para despenalizar, pero son proyectos, propuestas. Bueno, Byron, si no estoy mal y me disculpan, sí, que de pronto, por el momento creo que todavía sigue en proyecto de ley, sí. No sé en qué etapa está. Hay un proyecto en el cual se solicita que se cree un sistema, un banco de datos donde se reporta ese deudor por acreencia alimentaria y se le prohíbe prácticamente contratar con el Estado. O sea, se le generan una serie de bloqueos, sí, como si fuera un reporte en la que conocemos centrales de riesgo, pero es un reporte adicional que lo que hace es como bloquear a la persona. Pero eso todavía tengo entendido, y me disculparán los televidentes, todavía está en proyecto. No creo que todavía haya salido la ley, pero es como lo que busca es eso, seguir presionando a ese padre que no ha cumplido o a esa madre que no ha cumplido, para que se le cierren un mecanismo de presión para que pueda cumplir con esa obligación. No, incluso, sí, es verdad, es un proyecto, pero incluso muchos hombres habían hecho un baile celebrando que porque ya eso es mentiras, que ya están detenidos. Es por lo siguiente, es que es penal, eso está incluso una de las cárceles, para no mencionarlas porque trabajo mucho en pro de todas las personas privadas de la libertad, en el patio se le denomina el patio de la leche. El pabellón de los lecheros. Sí, de los lecheros. Hombre, es una situación que es avergonzante porque es que estamos ante un país que lastimosamente se cometen unos crímenes impresionantes y que una persona tenga que ir a congestionar una cárcel porque no es capaz de cumplir con unas obligaciones que son tan de plano, Byron, que no debería ser así, Bueno, hay muchas inquietudes y de todo lo que uno conversa con su gente. Apenas regresemos de unos mensajes institucionales, vamos a hablar qué pasa cuando la dama es la que está bajo la custodia de sus niños y el hombre es muy responsable, porque también los hay.
y muchos. Y ella no le permite ver a sus hijos. Eso es una cosa caliente. Vayan, tómense un tinto. No se demoren porque regresamos ya enseguida a Convivencia Ciudadana. Sígame para esto, mi pasito hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aproveche la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cables tiene consecuencias. Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Continuamos con Convivencia Ciudadana, estamos en el tema de derecho en familia, tema que incluso con la venia del doctor Sebastián vamos a estarle planteando para que cada vez pueda su nombre de muchas ocupaciones, y también la doctora Verónica Ramírez, hay que darle un saludo muy especial, su señora esposa, ¿no? Hombre, siempre es la mujer que llevo en mi mente, al igual que mi madre, mi hermana, que les mando un saludo, y sí, efectivamente mi esposa, que la amo demasiado. Sí, incluso también tan profesionales, porque es que hay muchas inquietudes. Vamos a empalmar, que no se me olvida, para estas damas que ya incluso apagaron el televisor y volvieron a prender, ¿qué les pasa? Cuando el hombre es muy bueno, porque los hay. En mi tierra se dicen bobitos, cierro, pues que responden, pero no les permiten ver el niño. Usted dijo al principio una realidad, y es, como todo lo que hemos hablado acá, está bien que casi siempre recae sobre el papá irresponsable, pero hay mamás muy irresponsables. Me disculpan, yo no puedo maquillar, y por eso estoy montando un programa de la radio que se llama Con los calzones abajo. ¿Sabía? Entonces es mejor hablar con los calzones abajo. Sí. ¿Qué pasa cuando ellas no le permiten y ellos pueden comprobar que han respondido por él? Bueno, Byron, vamos a responder de forma muy clara con la ropa puesta, ¿cierto? Sí, sí. Vamos a decir que efectivamente, así con el mismo ahínco que se defienden los derechos de los menores y de esas madres que luchan
cada día por sus hijos. También tenemos que defender los derechos de ese padre que cumple sus obligaciones y que se ve prácticamente cercenado en sus derechos con respecto al menor por las malas prácticas o por problemas. Byron, lo digo muy respetuosamente, pero usted sabe que es así, por problemas que inclusive ya están rayando con lo psicológico, Byron. O sea, hay mujeres que inclusive por haber sido, por haber roto su relación con el padre, porque el padre ya se consiguió otra pareja, instrumentalizan, como decíamos al inicio del programa, Byron, a ese menor para infringir dolor en el otro. Entonces, yo invito a esos padres que, lo digo como opinión personal, esos menores que se ven obligados a no poder ver sus padres ante esas situaciones, yo creo que la madre no es la mejor persona para tener la custodia de ese menor. Y lo digo muy respetuosamente, pero de forma categórica. Yo, teniendo en mi poder las facultades de un juez de familia, al ver esas situaciones, lo primero que decidiría es que ese menor no se puede quedar con esa madre, porque es que no se está pensando en el menor, se está instrumentalizando para hacerle daño al otro, pero cuando usted le está haciendo daño al padre, le está haciendo daño al menor. Entonces esa madre no tiene las calidades psicológicas, comportamentales, morales para tener la custodia permanente de ese menor. Entonces yo pensaría en otra salida. Entonces esas madres que ejecutan ese tipo de actos se pueden ver inmiscuidas en un proceso de perder la custodia y el cuidado personal de ese menor, de ser una persona que pueda ser despojada de esos derechos, porque el padre, al ser cumplidor de sus obligaciones, tiene todo el derecho a exigir sus derechos. Bueno, incluso Colombia viene creciendo en esa parte de derechos. La gente a veces, y me salgo un momento del contexto, doctor Sebastián, la gente dice, es que derechos humanos no es atrás. No, gracias a los derechos humanos se han podido rescatar un poco de cosas. Es decir, es lamentable tenerlo que y ventilar al aire de una manera respetuosa. Hace muchos años, y ustedes nos van a dar la razón, era sagrado la custodia de una mamá. Y los hombres poco a poco han ido escaneando, ¿cierto? Hemos ido ganando terreno, efectivamente, porque es que nadie desconoce la importancia de la madre, pero es que el padre no es importante. O sea, es que ¿por qué pensamos en el padre como ese ser despiadado o ese ser castigador o ese ser irresponsable? No, lastimosamente, pues es común que el padre de pronto falte a alguna de sus obligaciones, pero así como algunos faltan a esas obligaciones, tenemos muchos también que son cumplidores, que son honestos, que inclusive hacen el rol de padre y madre, que cumplen diferentes facetas en la vida de sus hijos, y que a esas personas efectivamente hay que garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos. Bueno, ¿qué diferencia hay para uno reclamar los alimentos en los derechos del niño y el adulto? Quiero ser más específico. Los niños serán los niños y los menores de edad, y aquellos que estén estudiando hasta los 25 años. Resulta que cuando nosotros hablamos de una responsabilidad con los padres, no podemos tampoco, no podemos estar esperando de que entonces el papá o la mamá tienen que ser adultos mayores y ya no pueden ni caminar. Me hago entender hasta dónde esa mamá o ese papá tienen ese derecho, es decir, no están trabajando. O sea, una mamá de 50 años que viva con los hijos y ellos trabajen, y ella no tiene sino esa solvencia, es la cocinera de la casa, así como le llaman ellas. Y entonces se ven abogadas, no tienen ni con qué comprarse un strain o las necesidades que necesita una mujer. Doctor, ¿ahí qué diferencia hay? O sea, ¿sí se podrá, en caso tal de demandar un hijo? Sí, efectivamente, Byron, lo que se tiene que analizar es cuál es la situación de ese adulto
que le impide proveerse sus propios medios de subsistencia, ¿cierto? Y que de pronto está pasando por una situación en la que de pronto le es imposible proveerse esas necesidades. A ver, pongamos un caso, por ejemplo, una madre, pongamos un caso extremo, Byron, una madre que de pronto tuvo un hijo a los 15 años, muy prematuro, sí, ¿cierto? Entonces, cuando ese hijo cumpla 18, pues esa madre tendrá 33, ¿me corrige? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿será que esa madre, sin ningún problema de salud, con todas sus capacidades, podrá requerir de alimentos a ese hijo de 18 años que apenas está empezando su vida laboral? Yo pensaría que no, porque es que esa madre tiene todas sus capacidades para poder proveerse. Lo que pasa es que de pronto no querrá o querrá que la mantengan, ¿cierto? Pues como se dice claramente, eso no es posible. Pero si estamos ante una persona que tiene una deficiencia o está en situación de discapacidad o tiene algún problema que le impida proveerse esos medios, entonces efectivamente esa persona podrá requerir a sus hijos para que, en virtud de ese principio de solidaridad, pues le colaboren adjudicándoles pues una cuota alimentaria. Pero Byron, generalmente, lógicamente, pues estos casos en lo más común es que son adultos ya mayores que de pronto no lograron una pensión o que lo poquito que ganan no les alcanza y necesitan de la ayuda de sus hijos para su subsistencia. Bueno, ¿qué tal si nos regalas una anécdota de tantos casos que has tenido que de pronto te conmueve? Porque es que los abogados también sienten. Y es decir, porque uno a veces se cree, uno a veces en esa impotencia. Porque a mí incluso en inspecciones de policía me tocó, donde uno dice, bendito sea Dios, ya uno sabe hacia dónde va la cuestión. Que de pronto hayas ejercido y digas, pues se ganó este proceso. El primer requisito, considero yo, que debe tener una persona que presenta una demanda es estar clara de los objetivos. Porque pasa mucho, se llenan de sentimentalismo. No, yo ya voy a retirar la demanda, no, es que mire esto y lo otro, pero que le haya conmovido a usted de tantas anécdotas que has tenido sobre esta situación. Byron, hemos llevado, gracias a Dios, en esta profesión hemos llevado muchas demandas, sobre todo en temas de alimentos, más que todo de menores de edad, algunas en mayores de edad, y todas nos dejan una huella. Yo creo que y dirán mis colegas, no es que el abogado no tenga alma, lo que pasa es que eso es lo primero que tenemos que tener, porque es que cuando el abogado no tenga alma, sálgase de esto, porque es que nosotros, por eso se llama abogado, porque es que nosotros abogamos, pedimos por otro. Entonces usted, para pedir por otro, usted tiene que sentir la necesidad del otro para pedirlo con más ganas, con más ahínco. Entonces, Byron, hemos tenido casos, por ejemplo, en estos momentos estoy con el caso de una señora que tiene un hijo en una situación especial, o sea, es una persona con un niño con una discapacidad. El padre ha ejecutado todas las maniobras posibles para dilatar el proceso, ha ejecutado, ha impedido que se ejecuten algunas medidas, pero eso nos da más fuerza para seguir adelante y acompañarla hasta el final. Muchas veces esas madres quieren desistir, Byron, y eso a mí me da mucha tristeza. Y lo primero que yo le digo a esas madres, Byron, es: señora, por favor no desista, porque es que quien está renunciando no es usted, es su hijo, porque es que la voz es la de su hijo, la de su hija, y no la suya. O recuerde que es que usted está pidiendo es por él, no para usted. Entonces, por favor, no desista, siga adelante. Y bueno, casos los que usted quiera, Byron. Bueno, usted me hace recordar algo, y le prometo a todos los televidentes que no se nos va a olvidar, para que empalmemos después de unos mensajes institucionales. ¿De qué edad? Si la mamá, porque se llenan de orgullo, yo no necesito que le dé nada. Un niño o un adolescente puede presentarse ante una comisaría familiar y que lo representen y entablar una demanda. Ya regresamos en Convivencia Ciudadana.
Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Bueno, entonces continuamos con Convivencia Ciudadana. Se ha aprendido mucho, nos han llamado demasiado. Ahorita tuvimos que contestar varias preguntas y decirle, doctor Sebastián, un menor de 14 años, porque hay jóvenes muy pilosos, que separe bien lo de la mamá y el papá en su relación, amándolos a los dos o queriendo al uno del otro, puede presentarse ante un despacho y que lo represente un personero, lo represente un delegado de la personería, una persona de la Defensoría del Pueblo. Se puede. Empecemos porque un menor de 14 años ese es un incapaz absoluto, ¿cierto? Según la normatividad. Pero a través de un defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, yo diría que sería procedente, Byron. Sí. Bueno, entonces, a ver, vamos sacando unas conclusiones. ¿Qué consejos esos sabios que nos das le recomiendas a estas personas en Colombia? ¿Por qué? Porque podemos, incluso los que somos de la unidad de duelo, las psicólogas también que nos apoyan mucho, Clínicas del Alma, lamentablemente se está viendo mucho, no es una pregunta, no, estoy haciendo un comentario, se ha deteriorado mucho la relación de pareja. Y hasta tal punto que tuvimos que lamentar hace un mes un compañero de nosotros que todo Medellín se dio cuenta hasta dónde se deteriora esa relación y quedan los niños como en esos campos de batalla. ¿Consejos que nos puedan dar? No, lo primero, Byron, que debemos decir es siempre el norte, el centro, el quid del asunto debe ser pensar en nuestros hijos, en nuestras hijas, en esos adolescentes. Tenemos que dejar esas pasiones de lado, Byron. Es que esa siempre es la invitación. Por eso, como te decía yo ahorita, Byron, no se trata de que es que él ya se consiguió otra persona, que es que él no me quería, que es que él no me decía. No, Byron, eso se tiene que dejar a un lado y tenemos que pensar siempre en el bienestar del menor. Por lo tanto, siempre que lo ideal es que las
las personas lleguen a acuerdos, que utilicen el mecanismo de la conciliación. Usted sabe, Byron, que yo soy un fiel defensor de ese mecanismo. ¿Por qué tenemos que esperar a llegar a un juzgado a que de pronto decreten medidas cautelares en nuestra contra? Por ejemplo, ahorita, Byron, que no nos quede en el tintero, sí, algunas de las medidas que pueden decretar en medio de un proceso judicial es, por ejemplo, una medida de embargo, una medida de secuestro. Me pueden impedir la salida del país, me van a reportar en centrales de riesgo. Entonces, yo tengo que esperar a que me demanden, a que me inicien un proceso judicial para yo poder cumplir con una obligación. Ahorita decías algo muy importante, Byron. ¿Qué pasa con ese padre que cumple y que la mujer por orgullo también a veces dice, no, es que mi hijo o mi hija y yo no necesitamos nada de usted, no le voy a recibir absolutamente nada? No, qué pena con usted. Es que usted no está recibiendo para usted, usted está recibiendo para su hijo, para su niña. Son obligaciones. No se trata de que quiero o no quiero, o que porque es mi postura o es otra. No, no, no. Aquí hay que alejarse de esas pasiones y de esos sentimientos y siempre buscar el bienestar de ese menor. Bueno, doctor Sebastián, antes de terminar, y aquí improvisamos usted y yo que somos campeones para eso, te mandan un saludo desde Atlanta, Estados Unidos, Luis Eduardo. A ver si escuchamos este audio. Es viable porque tiene una inquietud. ¿Te parece? Perfecto. Byron, quisiera hacerte una pregunta. Primero, buenas tardes pues, para usted y para el doctor, el abogado. Y bueno, tengo una pregunta para hacerle a alguien que me puso un caso ahora. Antes yo dije que yo le iba a averiguar. Es un señor, tiene un hijo, pues tuvo un hijo con una familiar, digámoslo así. Resulta que la familiar murió hace mucho tiempo y quedó el hijo. El hijo ya es mayor de edad, tiene 25 años, pero el hijo es discapacitado. Resulta que el papá tiene, pues, sí, o sea, ha tenido, pues, formita, tiene sus propiedades, o tiene herencia y todo, tiene formita, digámoslo así. Pero lo único que ha hecho fue que hace como 7 años más o menos le salió dando como 1.200.000 pesos en un año. O sea, un año solamente le dio un año de a 100.000 pesos cada mes. Y ya por hoy no le olvidar nada. Y el muchacho es discapacitado. ¿Qué se puede hacer ahí, Byron? La mamá me preguntó y yo le dije, yo le averiguo con un amigo mío que tengo, a ver qué me pueden decir. ¿Qué se puede hacer, Byron? Listo, yo quedo atento acá, yo lo estoy viendo en directo. Y entonces yo quedo atento a su respuesta. Muchas gracias y Dios los bendiga. Desde Atlanta, Georgia, Luis Eduardo López. Muy bien, Luis Eduardo López, muchas gracias, hombre, fiel oyente en la emisora Minuto de Dios, Convivencia Ciudadana, y ya en Teloyacá en directo, ya he pinchado, nos está viendo en un televisor grande, chicanea así, me humilla así. ¿Qué le tienes que decir, Sebastián? Bueno, primero que todo a Luis Eduardo, muchas gracias por siempre estar tan pendiente del programa Convivencia Ciudadana. Hombre, esto da como para un programa. Sí, esa pregunta da para un programa, porque yo lo que le entiendo a él es qué se puede hacer con esa persona en situación de discapacidad frente al padre, ¿cierto? Frente a ese padre que, digámoslo, muy poco cumplió con su obligación alimentaria. Lo primero sea decir, pues, que presumo por lo que dice que efectivamente es un hijo reconocido, sí, que es un hijo reconocido. Ahora bien, cuando hablamos de una discapacidad, Byron, ya nos metemos en un tema de esos candela que a usted le gusta tanto, que es la ley 1996 del 2019, que es la que eliminó el antiguo proceso que se denominaba de interdicción. Y ahora estamos hablando de adjudicación de apoyos. Hay que mirar si esa persona en situación de discapacidad puede autodeterminarse, puede tener voluntad. Si él puede tener voluntad y puede autodeterminarse, él puede iniciar una acción judicial tendiente a seguir pidiendo alimentos a ese padre, porque así él tenga 25, 26 años, está en una situación de discapacidad. Entonces ahí está la aplicación de ese principio de solidaridad y podría solicitar alimentos demostrando que efectivamente necesita y que su padre se los puede proveer. Ahora, si es una persona que no puede manifestar voluntad, si es una persona que requiere la adjudicación de un apoyo para iniciar ese trámite, entonces es necesario que se inicie
inicien los trámites de adjudicación de apoyos, que eso ya es un tema que hemos hablado y que quizás vamos a seguir hablando porque es bastante largo, Byron, pero más o menos yo creo que con eso le damos respuesta. O sea, sí puede pedir alimentos, pero depende. Si lo hace él mismo de forma directa, si tiene la capacidad de manifestar voluntad, si esa incapacidad no lo impide para ello. Pero si de pronto no puede manifestar voluntad, tendríamos que solicitar primero un apoyo para que ejercite esa acción. Bueno, le cuento que en Castilla nos están viendo bastante, me están colocando los mensajes por WhatsApp. Bueno, entonces nos va a tocar irnos hasta las 7 de la noche. Sí, 7 de la noche, cierto. Pero de verdad que sí, un saludo muy especial a toda la familia Echeverry, precisamente Loaiza, que nos están viendo. Deben ser familiares. Nos están viendo. Y también este saludo muy especial, ¿se lo entrego ya o después? Hombre, a mí me gusta ya. Ya, listo. Saludos para el doctor Sebastián, pone Lina María Ramírez Echeverry. Ah, mi hermana hermosa. Bueno, muy bien. Entonces, qué dicha, y me gusta mucho primero felicitar también a nuestro grupo técnico en Teleboyacá. Mire, ya incluso Luis Eduardo hoy debutó, va a chicanear con nosotros el sábado al aire y va a decir ya me comunico en directo con la televisión en Colombia. Muy bien, eso está muy bien. Es muy bueno porque, qué bueno, vamos a traer un tema con usted. Yo ya hablé con Dios y me dijo que sí, que usted y Vero va a estar con nosotros constantemente en los programas. Y es lo siguiente, la interdicción. Hay muchos vacíos, pero de parte de la gente, lo digo más bien el desconocimiento, no la ignorancia. La ignorancia es de aquellos patrones que humillan a sus trabajadores, esos sí son ignorantes. Pero el desconocimiento de nosotros es no conocer, máxime que sale esa ley y se preguntan qué va a pasar, y hace 2 días me hicieron una pregunta sobre eso de la interdicción. Entonces quedamos comprometidos para un tema que es candente y para que la gente quede claro y obtenga el mayor conocimiento. Perfecto, Byron. Es un tema que efectivamente es de total actualidad, que es un tema que a muchas familias en nuestro país afecta, porque lastimosamente hay una gran población en situación de discapacidad por diversos temas, por el conflicto armado, por un montón de situaciones, Byron, que de pronto ocasionaron de pronto algunas situaciones personales. Entonces necesitan saber cuál es la ley en estos momentos que se está aplicando, que es la de adjudicación de apoyos. Pues esta es la ley de apoyos, ley 1996 de 2019, que fue la que reivindicó los derechos de personas en situación de discapacidad y les devolvió su capacidad legal. Vamos a tratar todo ese tema de capacidad legal, cómo era antes el tema de la interdicción y ahora cómo es el tema con la ley 1996. Y yo siempre he sostenido, ya que nos vamos por hoy, que recuerden, la violencia es el peor camino que se pueda emplear. Recuerde que a las mujeres no se les pega, pero a los hombres tampoco. Es de una manera imparcial, ¿cierto? Total. Sana. Entonces, doctor Sebastián Ramírez Echeverry, gracias por estar con nosotros en Convivencia Ciudadana. No, a ti, Byron, siempre por esa amabilidad, por esos elogios que no me los merezco. Simplemente soy un apasionado de la profesión, no me las sé todas, pero lo poquito que sabemos, si lo podemos compartir, lo vamos a seguir compartiendo, Byron. Muchas gracias. Está feliz Luis Eduardo porque usted le respondió en directo en Atlanta. Dice un abrazo bien grande. Bueno, gracias a todas y todos ustedes. Los espero dentro de 8 días, Dios mediante, siempre sagradamente, con la bendición de Dios, con este programa, pero no antes sin agradecerle al personal técnico, que mejor dicho es nuestra fortaleza, a Andrés Felipe Jiménez, nuestro coordinador general, a Jairo Gutiérrez, nuestro camarógrafo, cada 8 días ahí, y a Cristian Marín, un gran hombre que está en la parte técnica con nosotros. Este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona. ¿Qué tal clarito? Byron Mejía Cardona. Los quiero mucho y hasta dentro de 8 días, si Dios nos permite.
señal de escape tiene consecuencias.